los servidores de la palabra de Dios. Bueno, pues ahora sigue el tercer tema que nos lo va a dar el padre Moisés Vivar Martínez. Un fuerte aplauso. Buenas tardes. Este espacio está ahora, como ya les decía Miguel, está referido principalmente a un punto que en algún momento se convierte crucial para la vivencia de todos, empezando desde el mismo Padre Luis, fundador, y pasando por toda la experiencia de los religiosos y de ustedes. Y se trata de la cuestión del carisma. El carisma que se expresa en la persona del fundador y que después tiene que concretizarse en la vivencia de todos los que con él compartimos la misma vocación. De modo que entonces, servidores de la palabra, ya les han hablado de la necesidad de una identidad, la gran identidad que servidores de la palabra de tener radica en el carisma. Por eso en este punto estamos, diríamos, en el corazón de lo que debería ser, pues en lo que debe consistir la experiencia de servidores de la palabra para todos. Repito, empezando desde el fundador y después pasando por nosotros mismos. En la iglesia, cuando se habla de carisma, se refiere todo esto necesariamente al Espíritu Santo. Para la iglesia es impensable hablar de un carisma que no esté referido al Espíritu Santo en la iglesia. Porque en la iglesia la presencia del Espíritu Santo tiene síntomas, signos, y son los carismas. Ustedes ya han estudiado toda la doctrina de los carismas, saben lo que quiere decir la palabra carisma, pero son los carismas el síntoma o el signo de la presencia del Espíritu Santo. Entonces es una forma en que podemos reconocer que Él se está manifestando, los carismas. Saben ustedes que el carisma es un don divino para la iglesia, para el servicio de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia y obviamente para la misión que la iglesia debe de cumplir. Por tanto, los carismas apuntan hacia la realización del reino de Dios, que esa es la misión con la que Cristo vino al mundo. Los carismas le ayudan a la iglesia a cumplir con la misión y el Espíritu Santo acompaña a la iglesia mediante los carismas. Por eso, diríamos, los síntomas son los síntomas de la presencia del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos de ubicar bien esto, porque siento que a veces en la iglesia esto como que no ha quedado muy enfocado o muy claro. Cuando nosotros nos movemos en la dimensión de los carismas, nos movemos en el área profética esencialmente. Si hay una expresión carismática del Espíritu Santo, es precisamente en el profetismo. Tal vez esta sea, si se me permite usar esta expresión, tal vez sea la forma más exquisita de manifestarse el Espíritu Santo, mediante la expresión profética. Ustedes saben lo que quiere decir el profetismo, saben lo que un profeta representa en la iglesia. Profeta es aquel que habla en nombre de Dios. No solamente habla de Dios, habla en su nombre, es poseído por Dios y el Espíritu Santo lo toma y le da ese carisma de poderlo expresar y poderlo comunicar a Dios. Incluso en la medida de lo posible al profeta, y en algunos casos muy concretos, Dios le da la capacidad de manifestar el poder de Dios. Y ahí está toda la cuestión profética de la Biblia. Especialmente tenemos a Elías, a Eliseo, Moisés, gran profeta, del cual algunos lo llaman insuperable. Estos personajes, Dios les concedió una capacidad de mostrar el poder de Dios. Y si alguien tiene, diríamos, la dimensión profética de los carismas, pues es nuestro Señor Jesucristo. Tal vez nadie como Él reúne todas las características de esa dimensión profética de los carismas.
En Jesús todos sus carismas fueron manifestación 100% de Dios. Porque si algo hizo Jesús fue que la humanidad se convirtiera en sacramento de la presencia de Dios. A lo mejor utilizo pues un poco la forma figurada, pero creo que bien podemos decir que en Jesús la humanidad se convirtió en sacramento. Y ustedes saben que un sacramento es un signo salvífico. Jesucristo es la humanidad que nos ha redimido, la de Jesús, en su entrega, en su sacrificio. Todo esto gracias a que el Jesús como experiencia humana incluye la gran experiencia de la naturaleza divina. Y por eso en Jesús todas sus expresiones son manifestación de la presencia de Dios, de la acción portentosa de Dios. Entonces, en esa dimensión carismática, profética, es como debemos entender nosotros que el carisma de los misioneros servidores de la palabra nació. Por lo menos eso es lo que nosotros debemos y podemos entender. Nosotros acabamos de hacer, digo acabamos porque es relativamente reciente, hicimos un trabajo, hemos hecho 2 en concreto, pero ha sido un trabajo de revisión fuerte de nuestra comunidad misionera, sobre todo religiosa. En un principio se sintió fuerte la necesidad de revisar todo. Y entonces hicimos un trabajo a manera de taller que así lo hemos manejado. Un primer taller lo hicimos sobre el carisma de la comunidad. Muchas situaciones nos llevaron a concluir que era necesaria una revisión profunda. Y entonces nos dimos a la tarea de preparar algunos temas, algún trabajo, de una reflexión hacia nosotros mismos a la luz de la misión y de lo que Dios nos había revelado. Y fue entonces como salió en este taller un primer trabajo que lo titulamos La actualidad de nuestro carisma. Ese trabajo en un primer momento estuvo canalizado hacia los religiosos. Y de hecho este manual que se preparó con las temáticas que resultó de todo esto ha sido enfocado a los religiosos, que diríamos que son la manera más concreta de la promoción de este carisma y de este trabajo apostólico. Y al hacer una revisión sobre esto hemos tratado de fijar lo que es el carisma en sí mismo, ¿no? ¿Qué es el carisma? ¿Cómo lo debemos hacer vivencial? ¿Cómo debe de manifestarse en nosotros? Entonces, de esta manera tendríamos nosotros algunos temitas que aquí solamente yo les voy a tomar algunos puntos de la primera temática que trabajamos sobre esto, sobre el carisma y la relación del fundador con el carisma. Porque el carisma para nosotros es una manifestación del espíritu profético. Estudiando, por ejemplo, la figura de los fundadores, que me tocó trabajar un poco esto, me encontré con que en la iglesia la generalidad de los fundadores de comunidades, fundadores y fundadoras, cuando utilicen en plural fundadores, espero que las mujeres no se ofendan con eso de que ya quieren todo dividirlo, ¿verdad? Entonces a fuerzas hay que decir fundadoras, fundadores. Hablemos de forma genérica. Cuando diga fundadores me refiero a hombres y mujeres. Entonces, en el estudio que se ha hecho últimamente, porque esto es también relativamente reciente, casi del concilio para acá, Concilio Vaticano II, los fundadores son considerados profetas dentro de la iglesia. Todos, desde los más antiguos, desde San Antonio Abad, que empezó con todo el movimiento de la vida consagrada, que de él empezó a nacer lo que sería la vida consagrada, pasando por los grandes fundadores de antes del primer milenio y después entrando hacia el segundo milenio hasta ahora, los fundadores han sido considerados profetas, porque los fundadores han nacido siempre en un contexto histórico. Dios los ha hecho surgir por una necesidad de la historia, porque Él quiere responder a la historia. De modo que aquí, por ejemplo, tomo uno de los principales conceptos donde nos recuerda, por ejemplo, lo siguiente. Dice así: fruto de una inspiración de Dios al padre Luigi Butera, los misioneros servidores de la palabra y las hermanas misioneras servidores de la palabra surgen en un contexto latinoamericano con un objetivo claro: evangelizar, ser testigos de Dios, del poder de su palabra. Diríamos que aquí
en lo que nos expresa este concepto estaría la génesis del carisma nuestro. Primero, el carisma no brotó solo porque sí. El carisma fue una obra del Espíritu que quiso responder a una situación concreta y problemas concretos. Primero, este carisma nació en América Latina. Por eso es que en México ha tenido su origen y tal vez en cierta forma en América Latina ha ido prendiendo y ha ido caminando. Y claro, en Estados Unidos también hay que decir que lo que se ha trabajado ha sido más con la parte de los latinos que están en Estados Unidos, más que con el personaje anglo, más que con el gringo, diríamos, de cepa, de raíz, pues, ¿no? Se ha trabajado más bien con el tipo hispano, incluyendo de distintas nacionalidades hispanas. Todavía nos falta, tal vez será el siguiente paso, cómo lograr evangelizar al anglo, al norteamericano, pues, ¿verdad? Pero en América Latina es donde más se ha desarrollado, aunque ahora la presencia en otras partes del mundo también nos obliga a actualizar a las necesidades locales el carisma que se tiene que vivir y que se lleva para allá como riqueza. Pero entonces nació en un contexto específico. Y recuerdo que ese contexto, cuando fueron naciendo allá en los años 80, la iglesia empezaba poco a poco a impulsar la lectura de la Biblia, el conocimiento de la Biblia, y una cosa que de inmediato el padre Luis, finalmente con su olfato misionero y por el carisma que Dios le dio, se dio cuenta que el protestantismo estaba creciendo bastante fuerte. La razón, una tremenda ignorancia de la Biblia entre los católicos. ¿Qué hay que hacer entonces? Vamos acercándoles la palabra de Dios a los católicos para que conozcan su fe, se acerquen a su fe. Pero esto no fue lo único. El contexto latinoamericano también empezó a moverse, y puede ser que esto tal vez lo recuerden algunos, hacia los años 80, 70, pero sobre todo 80, casi los 90, estuvo un momento álgido de la llamada teología de la liberación. En la iglesia la teología de la liberación tuvo su origen, yo lo llamaría muy positivo, muy noble, muy rico y necesario. La teología de la liberación en algunos puntos se fue distorsionando, porque sobre todo se fue basando demasiado en la ideología socialista, marxista, y esto desvirtuó mucho la teología en algunos sectores que la teología de la liberación la llevaron por otros rumbos, por unos rumbos más socializados, incluso secularizados, porque no fueron pocos sacerdotes y religiosas que se desviaron mucho y solo terminaron haciendo de su labor religiosa una labor meramente social. Incluso sacerdotes, algunos de ellos terminaron en movimientos guerrilleros, murieron como guerrilleros. Fue noble de su parte el haber querido liberar así a los pueblos, tomando las armas, metiéndose a la guerrilla. Hubo sacerdotes que se hicieron guerrilleros. Hubo religiosas también que se unieron a muchos grupos de estos. Era un intento, era un propósito de redimir a un pueblo sojuzgado y donde predominaban las terribles dictaduras militares sobre todo. En ese contexto, también la intuición fuerte del padre Luis se dio cuenta de esto. No son las armas las que tienen que liberar al pueblo. No tiene que ser la violencia como una especie de venganza contra los opresores la que va a traer la pacificación a los pueblos, sino que tiene que ser una liberación profunda, una liberación honda en el corazón del hombre. El resentimiento nunca ha llevado a cosas buenas, nunca ha terminado bien. ¿Qué es lo que lo va a lograr? La purificación del interior del hombre. ¿Y cómo se logra esto? La experiencia que el Señor le concedió al Padre Luis, como la que nos fue concediendo a quienes entramos en esta dinámica, fue que la palabra de Dios lograba esta liberación. Yo en ocasiones les he comentado una experiencia que rápido quisiera presentarla para entender por qué esto se convirtió en ese carisma profético por el que Dios nos ha querido llevar y conducir. En la experiencia misionera que yo tuve como laico, me tocó conocer una familia en las visitas domiciliarias, donde encontramos a un señor
tirado en su colchón, lo acababan de dar una golpiza en el bar de ahí de la población. Quién sabe qué relajo armó por andar de borracho, lo sacaron a patadas, le dieron una golpiza, estaba tirado en la cama de la cruda y de la golpiza. Y la señora nos dice a ver si pueden hacer algo por este hombre. Hablamos con él, en esas circunstancias el borracho está dispuesto a lo que sea. Entonces aprovechamos y que no se pueda levantar para darle los cursos bíblicos ahí, incluso en la cama. Entonces empezamos a darle los cursos bíblicos. Este señor tenía a su familia en una miseria, una pobreza. Su casa estaba hecha de tronquitos de las palmas, de las palapas de allá, de la palma, de las palmeras. Era situación triste, lamentable de la miseria en todos los sentidos. Su familia la tenía muy pobre, económicamente hablando. Él era carpintero de oficio, pero por borracho no tenía nada. La gente no le daba trabajo porque se gastaba todo el dinero que le daban para comprar material, se lo gastaba en la borrachera. Así que no le daban trabajo, la miseria era tremenda. Este señor empezó a escuchar la palabra. Nos empezó a acompañar a los misioneros, a algunas partes donde íbamos a los pueblos, a la misión. Con el tiempo, la gente lo empezó a ver, su cambio, le empezaron a dar trabajo. Económicamente este hombre empezó a levantarse y le dio una vida más digna a su familia. Le levantó una casa de materiales, pudo darle educación a sus hijos. Y esto, viendo todo el proceso de este hombre, fue lo que a mí me convenció que esta es la verdadera liberación del hombre, esa que se logra cuando la palabra va penetrando, como dice el texto de la carta a los Hebreos, hasta la raíz, hasta los huesos mismos, y solo así los logra sacudir y quitarles vicios, ayudarles en sus tendencias, a moderar las tendencias, a controlar las tendencias y convertirlos en hombres de bien. Por eso la intuición que el Padre Luis tuvo de la palabra no fue una moda, no fue una pose, no fue una ocurrencia, ha sido una inspiración del Espíritu que ha visto en la palabra el camino de la transformación del rostro humano y por tanto a partir de ahí la transformación de su mundo, como en el caso que les presento. Ese es un caso que me tocó a mí palparlo, seguirlo y que al mismo tiempo me dio la pauta para decir, vale la pena sacrificar la vida para trabajar en esto. Si pudiéramos trabajar por liberar al hombre por la palabra y ayudarlo a asumirse protagonista de la vida, de su vida y de la historia, podemos hacer mucho. Entonces, de esta forma, hemos podido constatar, los que hemos trabajado en esto, el valor de un trabajo como este. Por eso hace un momento que les presentaban algo de los estatutos, los objetivos, les remarcaban de alguna forma la cuestión de la transformación social. Por eso el licenciado, el filósofo que les habló en la mañana, Rodrigo Iván, les decía, no es posible que un cristiano quede al margen de la vida social y de la transformación social. No podemos lavarnos las manos frente a estas realidades. Hay que participar con espíritu cristiano. Y los servidores de la palabra tenemos en la palabra de Dios ese principio de transformación humana. De ahí que por eso la labor de los servidores de la palabra se vuelve importantísima. Yo les he dicho a los hermanos cepas en los retiros que hemos tenido, se los acabo de decir, su misión es importante, no deben sentirse acomplejados ante el mundo, no tienen que sentirse acomplejados ante un abogado, ante un médico, ante un político que están trabajando en el mundo, porque lo que están haciendo es también otra forma de un trabajo que tiene que preparar una sociedad nueva, preparando el corazón para los futuros trabajos en la abogacía, en la medicina, en la escuela, como profesores, donde quiera que estén. Por ahí hay que empezar. Esto hay que creerlo y hay que experimentarlo. Pues bueno, ese es, diríamos nosotros, el camino del carisma. El don del Espíritu Santo que nos ha dado es ese. Por eso se trata de evangelizar. Para nosotros evangelizar es traer esa nueva noticia mediante la palabra del Evangelio.
ser testigos de Dios. Testificamos a un Dios que nos ha transformado, que se ha vuelto compañero con nosotros de camino y de historia y que se manifiesta a través de nosotros. Y, dice al final, también testigos del poder de su palabra. Y todo empieza por la experiencia personal. Yo tendría que ser testimonio del poder de la palabra de Dios. Como los fundadores son, en este caso, son los profetas del tiempo, el carisma se vuelve un elemento de identidad. Miren lo que dice la Iglesia sobre el punto del carisma. El carisma otorgado a una familia espiritual es un don que ella recibe a través de su fundador. Voy a repetir esto. El carisma otorgado a una familia espiritual es un don que ella recibe a través de su fundador, del suceptor primus, es decir, el primer receptor del carisma. Este carisma lo pone en relación directa y permanente con Dios, al fundador y a la familia espiritual religiosa que brota del fundador. Dice, entonces, este carisma lo pone en relación directa y permanente con Dios y con cada hijo de su familia espiritual. Por tanto, la encarnación del carisma se da en primer lugar en la persona del fundador. Entonces el carisma, si nosotros lo queremos ver explicitado, lo tenemos que ver primero en la persona del fundador. Y aquí deberemos de ser muy cuidadosos porque en la Iglesia la teología de los fundadores no es una promoción de la veneración y la adoración de una personalidad. Nos vamos a equivocar si hacemos eso, incluso si lo hacemos con Jesucristo, si nos volvemos meros fanáticos de la personalidad de Jesús, si nos volvemos meros fans del fundador o de la fundadora de una comunidad. No se trata de un culto a la personalidad, se trata más bien de captar el Espíritu Divino en la persona del fundador que comparte la familia espiritual que nació de él. Entonces, es el fundador el que encarna, es su estilo. Dirá más adelante, por ejemplo, esto. El núcleo inmutable del carisma de una comunidad, fíjense esto, el núcleo inmutable del carisma de una comunidad será siempre la mens fundatoris, la mente del fundador. Ese es el núcleo inmutable del carisma, la mente del fundador. Es un ser humano. Su persona es toda una realidad humana, con luces, con defectos. Pero Dios ha querido tomar esa mens fundatoris, esa mente, ese pensamiento del fundador para manifestar eso que Dios ha querido siempre y se vale de personas concretas. Y entonces dice la mens fundatoris, que es la índole propia que el fundador imprime a una familia espiritual, a una familia espiritual. Le imprime este carácter. La mente del fundador delinea y configura la vida, naturaleza, fin, espíritu, índole y misión de la nueva comunidad. Voy a repetir esto. La mente del fundador delinea, le va dando su perfil, configura, delinea y configura la vida, la naturaleza, el fin, el espíritu, la índole y la misión de la nueva comunidad. Desde hace algún tiempo nosotros hemos utilizado la expresión familia misionera. Con la expresión familia misionera nos estamos refiriendo a todos, los religiosos, los laicos, todos los movimientos. Y de hecho incluso cuando nosotros rezamos el rosario, antes rezábamos por nuestras comunidades misioneras religiosas, pero dijimos, bueno, ¿y los laicos qué? Pues también tenemos que rezar por ellos, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo agrupar todo esto? La familia misionera. Y esto también resultó de todos estos trabajos. Entonces somos una gran familia porque ustedes comparten el mismo camino y comparten el mismo carisma. De manera que ustedes conocieron un camino espiritual. Hablando a propósito de la experiencia del fundador, miren por ejemplo este otro concepto. El carisma mismo de los fundadores
se revela como experiencia del Espíritu, con mayúscula. El carisma mismo de los fundadores se revela como experiencia del Espíritu, transmitida a los propios discípulos para ser por ellos vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente en sintonía con el cuerpo de Cristo en crecimiento perenne. Entonces, ese carisma de los fundadores se le transmite a la familia religiosa, a la familia espiritual. Esta familia debe custodiar el carisma, tiene que profundizar el carisma y tiene que desarrollarlo constantemente en sintonía con el cuerpo de Cristo. Miren, este congreso que estamos haciendo tiene su relevancia histórica, no solo porque es la primera vez que reunimos juntos todos los movimientos, sus coordinadores y hasta los invitados. Si hubiera podido venir el perrito de la casa también entraba aquí, ¿verdad? Lo han de haber amarrado. Pero no se trata solamente de reunir a los cuates pues aquí, ¿verdad? Y entonces aquí estamos todos muy bien. No, la cuestión histórica de esto radica en que nosotros debemos ir tomando conciencia de que formamos una familia, de que tenemos que hacer un relanzamiento, tenemos que hacer una especie de renovación de nuestro camino como servidores de la palabra en favor de la iglesia y del reino. Seguramente, y eso lo hemos platicado con la directiva, se va a tener que programar una serie de cursos, a ver cómo le vamos a hacer para estar a ustedes ayudándolos, a ir entrando en todo este tipo de temáticas para que esto les ayude a madurar sus conceptos como cristianos. No sientan ustedes que le están haciendo un favor a la iglesia, que están tratando de ser fieles como fans de una personalidad sin duda grandiosa y que arrastra. No, sino que ustedes comprendan su vida como una vocación, que ustedes comparten la vocación de los servidores de la palabra, y no solo, sino que ustedes y yo compartimos la vocación que Dios le dio al padre Luis Butera, que finalmente la vocación de los misioneros servidores de la palabra, religiosos y laicos, la vocación de todos nosotros es la misma vocación que Dios le dio al padre Luis por el carisma. Dios lo llamó a través de un carisma y en él nos explica cómo se vive el carisma. Por eso dice que es una experiencia del Espíritu transmitida a todos los que forman la familia espiritual. El fundador es llamado en fuerza del carisma a inaugurar, fíjense cómo dice aquí el concepto, el fundador es llamado en fuerza del carisma a inaugurar una nueva vía de santidad, a mostrar un reflejo de aquel misterio insondable de Cristo y a conducir a través de él a la plena entrega de sí mismo a Dios. Entonces el fundador ha iniciado una vía de santidad, ha mostrado un camino de santificación. Entonces el carisma es eso, es un camino de santidad. Nosotros seremos fieles al carisma si recorremos este camino de santificación, si nos santificamos con él. Estaremos respondiendo a una vocación que Dios nos dio si nos santificamos gracias al carisma y por medio del carisma. Entonces, como ven, nosotros podemos hablar entonces de que lo que ha inaugurado el padre Luis como fundador es una escuela, un camino con el que nosotros tratamos de seguir al Señor. Entonces, por eso la nuestra tendría que ser una escuela espiritual, una escuela de espiritualidad, un camino de santificación. Ustedes tienen que sentirse llamados por Cristo a santificarse, y el medio que Dios les dio para santificarse es el camino de los misioneros servidores de la palabra. Lo nuestro es un camino cristiano, eso trata de ser, y tiene que responder entonces a estas exigencias del llamado de Cristo. Por eso yo insistiría en un concepto que en algún momento pues he procurado estar manejando cuando la oportunidad lo permite, y es lo que se refiere a la vocación. Me voy a quitar esta cosa porque ya entró en calor y permítame tantito.
Es que de que llega el Espíritu, agárrense pues, ¿verdad? Yo espero que sea el Espíritu, ¿verdad? Porque si no, imagínense. Entonces, estamos nosotros llamados a eso, camino de santificación, y ustedes tienen que responder a una vocación, concepto que a mí se me ha hecho importantísimo para estos tiempos. Porque yo pienso que una de las grandes carencias en la espiritualidad laical es posiblemente el que no se ha trabajado suficientemente la idea de la vocación. La vocación hasta hoy pareciera que solamente en muchos ambientes cristianos se limita a que la traten los que fueron llamados a una comunidad religiosa o fueron llamados a un seminario. Esos tienen vocación. ¿Y los otros entonces qué? Si entendemos que la vocación es una llamada de Dios, es cuando Dios le habla a alguien, debemos entender que Dios llama a todos. Después cada uno tendrá que responder a su propia vocación. En algún momento se los he compartido. El Papa Francisco, cuando lo invitaron en una semana de reflexión sobre las vocaciones que organizó la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, le pidieron al Papa que dirigiera unas palabras y les diera su apreciación sobre el asunto de las vocaciones. Y a mí realmente me sorprendió, me dejó marcado lo que el Papa dio como primera pauta a este grupo de religiosos que se cuestionaban sobre la carencia de vocaciones. Y el Papa les dijo así: miren, como primer consejo que yo les doy para el asunto de las vocaciones, es que debemos entender que toda evangelización tiene que ser vocacional. Toda evangelización tiene que ser un trabajo vocacional. ¿Por qué el Papa lo presentaba así? Para el Papa la evangelización es un trabajo vocacional porque en el anuncio de la palabra, en el anuncio del Evangelio, en el mensaje de la fe, Dios acerca al hombre para hablarle. Si el hombre escucha la llamada de Dios y le responde, empieza un camino de relación personalísima con Dios. Empieza el proceso de conversión. Necesariamente esta persona entra en una nueva fase en su experiencia religiosa, empieza a tener relación con Dios, vive de Dios, vive para Dios. Si estos, dice el Papa, son casados, van a tener sus hijos. Y sus hijos necesariamente van a entrar en ese ambiente de relaciones con Dios. Los van a meter en el mismo canal. Y obviamente esa familia será un terreno fértil para las vocaciones, porque seguramente Dios llamará, ya tiene pensado en esa familia llamar a alguno de sus hijos a la misión. Y entonces dará la respuesta. Entenderá cuándo lo llama Dios y responderá. Entonces, por eso decía el Papa, si queremos atacar ese gran problema de las vocaciones, entendamos que tenemos que empezar por la evangelización. La evangelización tiene que ser un trabajo vocacional. Por eso los laicos deben tener una vocación. Y se ve que Dios quiso que ustedes, por alguna razón que solo Él sabe, ustedes conocieron los servidores de la palabra. Para bien o para mal. O como diría aquel, ¿verdad?, que ya se hizo clásico, haiga sido como haiga sido, pero conocieron a los servidores de la palabra y conocieron a Dios por medio del camino de los servidores de la palabra. ¿Casualidad? Hermanos, entre nosotros la casualidad no existe. Para el cristiano la casualidad no existe. Existe el proyecto divino, proyecto de Dios, que precisamente a través de los carismas lo revela. Y si servidores de la palabra es un carisma, es un don del Altísimo, quien se encuentre con este camino como experiencia vocacional y como experiencia espiritual, mis hermanos, ¿qué más manera tan clara tiene Dios de hablarle? Este es tu camino para que te santifiques. Te ofrezco este camino para que te santifiques. Ahí donde Dios te ponga. Y ya lo decía Miguel, algunos fueron incluso cepas como él en otro tiempo, pero no necesariamente se quedaron para ser religiosos o sacerdotes o religiosas. Se han casado, tienen sus hijos. Incluso miren que algunos de los que ya son casados de aquellas épocas
de los inicios de la creación y del mundo. Algunos de sus hijos están haciendo ahora las misiones, ¿eh? Ahora estamos teniendo algunos misioneros ya que son hijos de los que fueron misioneros en otro tiempo. Y diríamos que esto debería ser la lógica de quien experimentó un encuentro con Dios. Que sus hijos pudieran decir: yo como mi papá, como mi mamá, quiero hacer una experiencia también. Y entonces es como la familia se vuelve promotora de vocaciones. Incluso algunos hijos de estos que no se quedaron, por lo menos pueden estar tranquilos de decir: bueno, mi hija ahora es religiosa, porque ya tenemos incluso religiosas y novicias, me parece que es así, ¿no, Madre Lupita? Ya tenemos algunos que, siendo hijos de misioneros, como aquellos no se quedaron, mandaron a sus hijos, se queda una religiosa, se queda uno para el seminario. Entonces son fuentes, por eso tiene sentido lo que dice el Papa. Si no empezamos por una evangelización que se convierta en trabajo vocacional, no habrá vocaciones. Si ustedes no entienden su experiencia como un llamado de Dios a santificarse en un camino carismático que es el de los servidores de la palabra, no entiendo cómo se harán cristianos, cómo llegarán a la santificación que les dará la salvación. ¿Cómo lo van a lograr? Entonces, por eso, ojalá ustedes lo vayan asumiendo esto como una vocación, lo entiendan como una vocación y entiendan que en ese sentido compartimos la vocación del fundador, la vocación del Padre Luis. Entonces, por eso dice que marca las pautas, es una nueva vía de santidad. El fundador muestra un reflejo de aquel misterio insondable de Cristo. Para nosotros sabemos que Cristo es una personalidad riquísima, es una personalidad vasta. Ustedes tan solo imagínense, si el franciscanismo ha dado tantas vertientes de expresión del franciscanismo, ¿cuántas expresiones de franciscanismo no hay? Franciscanos conventuales, franciscanos de la tercera orden, los regulares, los capuchinos. Todos estos han nacido de una sola personalidad que fue la del Francisco. Ahora se imaginan, si San Francisco fue capaz de perfilar tantos aspectos en su vida tan rica, ¿cuántos aspectos no habrá en la vida de Jesús? Por eso la personalidad de Jesús es riquísima, por eso ha dado origen a infinidad de familias religiosas que se dedican a los enfermos, que se dedican a los abandonados, se dedican a los viciosos, abren casas para atender a drogadictos, alcohólicos, incluso mujeres dedicadas a la prostitución. Se le busca, cada quien va dando sus respuestas a la oración, etcétera. Nosotros, con el Padre Luis, sobre todo él nos mostró que él ve una faceta de ese riquísimo misterio de Cristo. ¿Cuál es la faceta del misterio de Cristo que el Padre Luis ha percibido y que ha entendido que esta es la que hay que trabajar? Es la faceta de la misión, el Cristo misionero. Tenemos el Cristo sanador, tenemos el Cristo exorcizador, tenemos el Cristo cercano a los pobres, atendiendo directamente a los pobres. Tenemos el Cristo que se acercó a los pecadores a convivir con ellos, incluso comer con ellos. Tenemos al Cristo misionero. Entonces, por eso, la faceta del misterio de Cristo en la que nos mete el carisma nuestro es la faceta del Cristo misionero. Y de otra parte hay que decirlo, si algo también en la intuición que Dios le dio, gracias al Espíritu Santo, al Padre Luis, fue precisamente esto. ¿Qué le falta a la iglesia? A la iglesia le falta espíritu misionero. Yo recuerdo mucho que el Padre muchas veces nos señaló la situación de los protestantes. Y él siempre señalaba una cosa para él admirable en los grupos protestantes. Él siempre decía: miren, fíjense en los protestantes. En los protestantes, cada protestante es un misionero. Cuando un protestante convierte a otro a su cristianismo protestante, está engendrando un nuevo misionero. Y es verdad, en su gran mayoría, por lo menos si no decimos todos, la gran mayoría de los grupos protestantes de todo tipo
la gran mayoría son también misioneros. Ahí andan en la calle, hacen sus experiencias igual, visitas a las casas, hasta niños pues andan en las calles con ellos. No se diga si son testigos de Jehová o si son mormones, aunque estos no son cristianos en sentido estricto, pero ahí andan. Y decía el Padre Luis, ¿por qué los católicos no pueden hacer lo mismo? Y de verdad que yo recuerdo que era una sorpresa cuando nosotros nos veían visitando las casas, tanto que al principio recuerdo que cuando íbamos de visita de casa en casa, la gente a veces no nos quería recibir porque con la Biblia en mano pensaban que éramos protestantes. Le empezamos a poner una estampa de la Virgen a la Biblia para que vieran ahí a la Virgen de Guadalupe. Pues también aún así tenían sus dudas. Fue de ahí que nació el apostolado del Rosario Bíblico. Entonces íbamos con la Virgen, rezábamos el rosario, meditábamos los misterios, para que la gente se fuera familiarizando con la lectura de la Biblia. Empezamos a leer los misterios de la Biblia directamente, se los meditábamos y a rezar el rosario. Y así, porque era difícil que el católico concibiera que tenía que sentarse a leer la Biblia y escucharla. Y poco a poco este trabajo pues, ha logrado que con los años en la Iglesia de México, la Iglesia Católica estuvo muchísimo más abierta ahora a la Biblia, pero así se empezó. Y esta fue la intuición que el Padre Luis entendió. ¿Qué le falta a la Iglesia para afrontar los grandes dilemas del tiempo? Espíritu misionero. Porque el espíritu misionero es el espíritu de Jesús. El espíritu misionero es el fruto de la caridad de un hombre. Y el Padre Luis nos lo ha dicho de diversas formas. Él nos ha dicho, tal vez la más grande obra de caridad, la más grande obra de caridad que le podemos hacer a un hombre hoy es darle el Evangelio, llevarle la palabra, para que la palabra sea fuente de su transformación, principio de vida nueva. Tanto así, yo a veces les he dicho a algunos de los hermanos misioneros, sobre todo de tiempo completo, incluso algunos hermanos sacerdotes y hermanas, que a veces cuando uno escucha a las personas como ustedes que se los encuentra en las comunidades, ha habido personas que conmigo han usado esta expresión: Padre, para mí estos misioneros han sido un ángel, han sido ángeles que Dios me mandó. Para mí esta misionera, esta religiosa llegó conmigo como un ángel. ¿Por qué utilizan esta expresión? Porque los ven como enviados de Dios que marcaron un rumbo nuevo en su vida. Estos han sido para mí un ángel. Esto debería de ser en teoría la experiencia de un cristiano que comparte con otro hombre lo que Dios le ha dado. Por eso se trata de eso, ver ese reflejo del misterio de Cristo. Nosotros queremos ser fieles a Cristo, seguidores de Cristo en la misión. Y por otra parte, recordarles algo que en algún momento también yo les he compartido. Para nosotros, la experiencia espiritual más fuerte que podamos tener después de la misa, la oración, la experiencia más fuerte es la misión. Para un servidor de la palabra, la misión tiene que ser una experiencia mística, experiencia de Dios. Porque sin duda aquel que trabaja para Cristo, trabaja en nombre de Cristo, Cristo no lo deja solo y de alguna manera se manifiesta en su trabajo, de alguna forma, porque no lo va a abandonar. Por eso es que el misionero de Cristo, su experiencia espiritual mística, su experiencia fuerte la tiene en la misión. Ese es el misterio de Cristo que nosotros vivimos. Es por ahí que nuestra vocación se enriquece, es ahí donde el cristiano adquiere su personalidad religiosa. Así es. Yo pienso que lo que quisiera Dios de ustedes es que ustedes tengan una verdadera personalidad religiosa, adquirida, fruto de su vivencia de la fe y de enseñar, de compartir y de enriquecer la fe de otros. Y yo pienso que ustedes serán verdaderas personalidades en todo el sentido de la palabra y personalidades de fe. Pero hay que ir haciendo esta experiencia. Claro que esta experiencia ustedes saben que incluye el misterio de Jesús. ¿En qué consiste el misterio de Cristo? Misterio de la Pascua. ¿Cuál es ese misterio de la Pascua de Jesús? Pasión, muerte, resurrección. Claro, a veces no nos gusta esos primeros dos aspectos, la pasión, la muerte no nos gusta. Quisiéramos que todo fuera resurrección,
baile, cantitos y vamos adelante, ¿verdad? Y vamos a evangelizar. Quisiéramos que todo fuera así, carnitas y café cada descanso. Ojalá esa fuera siempre la experiencia espiritual, ¿verdad? Tenerlo todo. No, la experiencia espiritual, la experiencia de un cristiano misionero, sí, es la de Cristo en su misterio de Pascua. Pasión, muerte, resurrección. Pero precisamente es ahí, en esa experiencia, es donde el cristiano desarrolla su personalidad religiosa y obviamente su personalidad humana. Y es aquí donde nosotros debemos entender lo decisivo de la experiencia religiosa para formar personalidades equilibradas, sanas, serenas, maduras. Porque la presencia de Cristo no puede dejar sin efecto su presencia en el corazón del hombre generoso. Y bueno, ¿para qué vamos tan lejos? Hemos tenido aquí delante de ustedes un hombre de 86 años, que a sus 86 años ustedes lo ven trabajando. Hay otros que a esa edad ya no se quieren mover, ya no se pueden mover. Y sí, podemos ver al padre Luis, dificultades, la edad, pero ahí está. Y gracias a Dios no lo tenemos con las enfermedades de los viejos, ¿no? Alzheimer, ¿cuál es la otra? El Parkinson. Y lo tenemos lúcido y a veces hasta nos da miedo que siga lúcido todavía, pues, ¿verdad? Pero lo tenemos lúcido, pues lo tenemos con una claridad en la que puede entender qué es lo que quiere Dios. Y por eso se los digo de veras, a veces hasta nos da miedo que todavía así Él tenga esta claridad, esta disponibilidad a que el Espíritu lo mueva, le diga lo que hay que seguir haciendo. Y de verdad que es una riqueza poder decir que el padre Luis todavía no solo está vivo, sino que tiene una mente muy vívida, muy lúcida y nos sigue todavía ayudando en el camino que debemos recorrer. Es el Espíritu que se manifiesta así, que hasta en las realidades físicas nos puede ofrecer hombres con claridad de ideas, proyectos muy claros, personalidades maduras, equilibradas. Y eso deberíamos de ser todos. Cada uno de ustedes debería adquirir su más plena personalidad en Cristo. ¿Y qué los va a ayudar en esto? La misión. Es eso lo que los va a ayudar. Ojalá que lo entiendan, ojalá que lo experimenten de verdad, que nada los hará crecer tanto como personas como la misión. Ya sería mucha vergüenza que no se los dijera yo, pues yo aquí crecí, que es un muchacho a los 17, 18 años, todavía es un chiquillo que apenas va dejando los pañales, pues, ¿verdad? Que después tiene que crecer. Y yo le puedo dar gracias a Dios que yo crecí en la misión, con la misión y con un misionero. Y ahí es donde uno se da cuenta que la personalidad se va desarrollando en la misión y gracias a la misión. Muy independientemente de que haya sido seminarista, sacerdote, lo que quieran, ¿verdad? Pero ahí se va desarrollando entre tropiezos, errores, regañadas, coscorrones, pero ahí se va desarrollando, ¿verdad? Entonces, por eso, el que ustedes mañana tengan personalidades fuertes, maduras, será gracias a la misión. Y entonces, por eso dice que el fundador conduce por todo este camino a través de él a la plena entrega de sí mismo a Dios. Es decir, que esa vivencia misionera representa para ustedes la entrega total a Dios. Y viendo uno de los últimos puntos, entonces, lo siguiente, el carisma de los institutos perdura y es explicitado, actualizado y desarrollado en el tiempo, conservando su originaria y fundamental identidad mediante la fidelidad al origen, que consiste en inspirarse siempre en el modo de proceder del fundador, de la manera más adecuada a las nuevas circunstancias. Para nosotros, a partir de ahora, y mientras Dios permita existir a los servidores de la palabra, esperemos que sea per secula seculorum, como dicen en latín, todo este tiempo habrá que reflexionar sobre el fundador. Repito, y no se trata de un culto a una personalidad, se trata más bien del reflejo
del misterio de Dios a través de la experiencia de un hombre que Dios tomó para que toda su experiencia se convirtiera en principio de un camino espiritual, de una experiencia de servicio a la iglesia, de un camino de santificación. Por eso el carisma, podremos ser fieles a él, el carisma del Espíritu se conservará en la iglesia si somos fieles a la inspiración del fundador. Y dice, por ejemplo, el Papa ahora santo, Juan Pablo II, que escribió un documento para las comunidades religiosas, Vita Consecrata, escribió en su número 37 una frase que para nosotros resulta todo un desafío. Se invita pues a los institutos a reproducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad de sus fundadores y fundadoras, como respuesta a los signos de los tiempos. Voy a repetir esto. Se invita pues a los institutos a reproducir con valor la audacia, reproducir con valor la audacia de un hombre que nos dijo en la mañana: si me voy a la cárcel, me llevan allá, no cigarros, ¿verdad? Ni otra cosa, ¿verdad? A lo mejor le llevaremos un vaso de agua, dice él, ¿verdad? Esta audacia para predicar el evangelio, reproducir la audacia, la creatividad y la santidad de sus fundadores y fundadoras como respuesta a los signos de los tiempos. Esto es lo que nos dice la teología de la Iglesia a los institutos religiosos que tienen sus fundadores, y junto con los institutos religiosos a todas el ala laical que en esos institutos religiosos nace. Ustedes son esa dimensión laical de este instituto, y que de hecho nuestro instituto hace todo este trabajo porque tiene un compromiso con ustedes, porque su carisma, que es todo esto de la palabra, de evangelizar, afortunadamente hoy el carisma se ha vuelto rico. Aquí desarrolla toda una cuestión del carisma que no lo podemos ver ahora, pero que habla de todo lo que ha sido actualmente el carisma, con toda su riqueza y sus tradiciones, que ahora así se expresa el carisma. Uno de sus elementos fuertes es eso que ya les han hecho leer varias veces, para que no se les olvide, que el laico tiene que ser evangelizado, pero ¿para qué? ¿Para que se vuelva bueno nada más? No, para que el laico se vuelva evangelizador, para que el laico continúe la obra de Cristo. Por eso entonces este carisma seremos fiel a él si nosotros reproducimos la audacia, la creatividad, la santidad de los fundadores. Así que ustedes están llamados a reproducir este carisma ahí donde Dios lo sembró, en la iglesia a la que ustedes pertenecen, a trabajar con esta convicción de que servidores de la palabra, repito, no es una moda, no es una pose, no es un cártel, mucho menos, ahora que están de moda los cárteles, ¿verdad? Mucho menos es un cártel, ni es un club de cuates. Servidores de la palabra es una respuesta de Dios a los signos de los tiempos. Es una familia religiosa que tiene un fundador del cual estamos llamados a compartir su vocación, su compromiso, el carisma que Dios le dio. Y por tanto, en la medida de las capacidades de cada quien, reproducir su audacia, creatividad y santidad. Finalmente termino con esto. El carisma debe impregnar de forma espontánea, fíjense, el carisma debe impregnar de forma espontánea y connatural los dinamismos comunitarios y se expresa de forma particular en un proyecto comunitario, particularmente en la práctica de la oración comunitaria. Es importante el uso de símbolos carismáticos, gestos, ritos, cuadros, imágenes, cantos, esculturas, poemas, libros, modos litúrgicos, estilos de vida, fiestas, etcétera, pues, ¿verdad? Hay muchas cosas que expresarán este carisma y esta espiritualidad, pero principalmente dice, debe impregnar de forma espontánea y con natural los dinamismos comunitarios. Por eso, como ha sido aquí, no podemos evitar que este sea una convivencia al estilo de los servidores de la palabra. Al rato vamos a celebrar la misa con la característica propia de los servidores de la palabra.
Ahí vamos a tener la Biblia en mano, ahí la vamos a meditar, la Biblia. Debe impregnarlo todo, nuestros encuentros, retiros, obras apostólicas, los dinamismos comunitarios, y se tiene que expresar en un proyecto comunitario. Afortunadamente Dios nos ha dado algo junto con el carisma que ha sido un método apostólico. El método apostólico con el gran proyecto de evangelización es algo que Dios nos ha dado como parte del carisma. Y en ese sentido ustedes deben compartir el gran proyecto de los servidores de la palabra, su proyecto de evangelizar, y al mismo tiempo este mismo gran proyecto de los laicos servidores de la palabra. Ustedes están llamados a compartirlo. Si quieren navegar en el mismo barco, deberán asumir, ya les dieron ahí, les dijeron que tienen los estatutos ahí, que no es añadirle algo a lo que ustedes ya tienen en sus grupos, pero sí es para unificar. Esto es un proyecto, y el proyecto es proyecto con el que trabajamos dentro de la iglesia. Así que, hermanos, por eso la figura del fundador en relación con la realidad nuestra carismática, como ven, es determinante, porque ahí está la fuente. Como experiencia humana, histórica, en el fundador está la fuente de lo que nosotros vivimos. Incluso en ella está nuestras propias vocaciones. Por eso, como les he dicho, compartimos su vocación, compartimos su compromiso, y con él caminamos en la historia. El día que el Señor se lo lleve a descansar con él y a compartir la alegría eterna, servidores de la palabra tendrá que seguir caminando, compartiendo su vocación, compartiendo proyectos de evangelización, ciertamente actualizándolos, ciertamente poniéndolos al día, según las circunstancias de cada lugar, pero finalmente será esto que Dios quiso hacer nacer en nosotros, en ese proyecto humano que empezó con un hombre que con Biblia en mano, como ya les han dicho, empezó a enseñarla a los laicos para que los laicos la compartieran. Entonces, hermanos, bueno, yo esto es lo que puedo presentarles. Espero con esto sobre todo estimular, porque por lo menos esta ha sido también mi intención muy particular, estimular en ustedes su vocación de cristianos, ser conscientes del camino en el que están, y el que en algún momento pues no se sienta de navegar en este barco, pues que se baje pues en el siguiente puerto, que este es como una paradita del puerto, ¿verdad? Pero obviamente uno no los está invitando a que se salgan, pues, ¿verdad? Pero lo que digo es ser conscientes del camino en el que vamos, ¿eh? Y entonces, ojalá que en ustedes el espíritu misionero prenda, que con todo esto se enriquezca más su propósito de vivir una vocación. Pues ahora lo demás será de Dios. Le pasamos el micrófono a los organizadores y bueno, ahora lo que sigue.